Buenas, mis amados. Bueno, hoy es un día para muchos, ¿no? Un poquito extraño, no por lo del festivo, sino por el día en el cual está el festivo, en la mitad de la semana, miércoles, el ombligo de la semana. Y sí, es un festivo diferente como todos los días, en la cual Dios nos enseña cosas nuevas. Y de igual manera tenemos que tener un espíritu enseñable, como oraba mi hermano ahorita, mi hermano Julián. Y todos los días aprendemos y desaprendemos. Hay ajustes que debemos hacer de lo que aprendemos, pero también ajustes en lo que aprendimos y que debemos pasar por el filtro de la palabra, si está acorde a la enseñanza dada por Dios. Mis amados, la disertación de hoy es un tema bastante llamativo, pero a la vez que nos confronta como iglesia, como hijos de Dios, hijas de Dios. Vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. Y no es un título para un libro de novela, ni es un título para un libro de historia de la humanidad, ni es un título para una película de acción, porque en la condición caída del hombre, el hablar de vencer el vencer el mal con el bien es algo contradictorio, porque el bien para el concepto humano en una condición caída, el bueno es aquel que es el que sufre, es aquel que es bastante inocente o desprovisto, y a lo último, ya en los últimos capítulos, es que se sobrepone, y lo vemos en las películas de acción, cuando el protagonista recibe una paliza de golpes y todo eso, y en el último asalto mira a su esposa, o ve a sus hijos, o ve a esas personas y le transmiten un vigor, y se levanta y recupera. Vemos esas películas, y vemos también los programas, ¿no? Ahora, y vemos en los programas de competición también, cómo se subestima al débil, ¿sí? Que de pronto no cumple con la parte atlética, pero en un momento dado se sobrepone y le da triunfos a su grupo o en la competencia. Vemos las novelas también, que siempre están los villanos, ¿no? Las villanas que traicionan, que hacen doler a la protagonista, y a lo último termina después de haber hecho bastante daño. Y vemos lo que sabemos, ¿no? A nivel histórico, que el pez más grande, que hace con el más pequeño, se lo come. Hoy le llaman matoneo, le llaman bullying. Y todos, de una manera u otra, en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado eso, ¿no? El ser acusados, menospreciados, humillados, denigrados, como queramos llamarlo, a razón de la maldad en la cual no están en las cosas, el mal está en el mundo, en la sociedad. La maldad está en la naturaleza caída del hombre, ¿sí? La maldad. Y le invito a abrir la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Capítulo 12 de Romanos, versículo 21. Permítame para leer, y no lo vamos a desconectar. Dice así este versículo clave, versículo 21 de Romanos, capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire que aquí nos dice, no seas vencido por Andrés, por Felipe, por Catalina, por Nicolás. No,
el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo va a la raíz y habla de el mal. El mal. Ahora no vamos a entrar aquí al tema teológico, si Satanás es la encarnación del mal o el mal es carencia de bien. No, aquí nos habla como deber. Escuche, usted como tiene un deber como hija e hijo de Dios, de no ser vencido de lo malo, sino como hija e hijo de Dios, vencer con el bien el mal. Y esto es algo bastante extraordinario. ¿Por qué? Porque es un deber. Mire que aquí en la versión de la Reina Valera nos dice deberes cristianos. Deberes cristianos. Ahora, no solamente en Romanos capítulo 12, sino también hay otros deberes en el capítulo 13, deberes cristianos. Usted como hija e hijo de Dios, como parte de la iglesia, tiene deberes, obligaciones. Y luego en Romanos capítulo 13 nos habla aún más de deberes que usted tiene como cristiano, como hija e hijo de Dios. Pero también encontramos en Tito capítulo 2, capítulo 3, deberes, obligaciones que usted tiene como persona renacida. También encontramos en la primera epístola a Timoteo capítulo 5, deberes. Pero también en el capítulo 6, deberes de la primera epístola a Timoteo. Y luego en la segunda epístola de Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 15, deberes, deberes, deberes. Porque la condición caída lo que hace es rebelarse y reclamar derechos, pero no deberes. ¿Sí? Y Dios nos habla de obligaciones que tenemos. Y entre esas encontramos lo que nos dice el versículo 21. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Ahora, no solamente estos pasajes que le acabé de decir encontramos deberes, hay muchos más. Pero entre esos muchos vamos a estar disertando sobre el versículo 21 del capítulo 12 de Romanos. Porque los tiempos son malos. Pero también porque la venida del Señor y el encuentro de la iglesia con Él puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Y encontramos la siguiente pregunta, mis amados hermanos. ¿Quiénes pueden obedecer este deber? ¿Quiénes? Ahora, la respuesta podría ser, como dicen los jóvenes, obvia. Porque dice deberes, ¿qué? Cristianos. Pero créanme que no todos los cristianos se sienten obligados a obedecer y no lo obedecen. ¿Quiénes entonces pueden obedecer este deber de vencer el mal con el bien? Vamos al versículo 1 y versículo 2 del capítulo de Romanos. Y nos dice, y nos da, en este caso, tres respuestas de quienes pueden obedecer el vencer el mal con el bien. Y el primero dice así, el versículo 1, así que hermanos, ¿va dirigido a quiénes? Hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Encontramos que el apóstol Pablo habla a los deberes a esos cristianos, a esos hermanos, a ese hermano que es usted y que soy yo, el cual nos presentamos ante Dios todos los días. Señor, aquí está mi vida. ¿Sí? Menos de mí, más de ti, Señor. Más de ti y menos de mí. Sacrificio vivo. Así como estoy, con todas mis limitaciones, con todo. Señor, aquí estoy. Recíbeme. ¿Qué quieres que haga?
sacrificio vivo, todos los días. Pero también encontramos lo que nos dice el versículo 2 de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este ¿qué? Siglo. A este siglo. Los que no se conforman a este mundo. Los que no tienen la forma de la cultura y las tradiciones de este mundo. Este mundo caído de espaldas a Dios, que no se conforman, ¿sí? Si bien estamos en este mundo y no pertenecemos, y vemos incluso las noticias, y vemos toda esa información y esas gamas de programas, pero como dicen, hay programas que deben estar acompañados de adultos, y uno orientar a nuestros hijos, y aplicar lo que dice Pablo, ¿no? Lo que dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Desechar lo malo. Y desechar lo malo. Porque usted tiene que orientar y reorientar a sus hijos, a sus hijas, aún en esos programas que vemos. ¿Sí? Le comentaba a mis hijos sobre el programa ese de competencia y vemos ese grupo que siempre no hubo ninguna convivencia entre ellos y se cumplió lo que ellos deseaban, deshacer el grupo. Y vemos eso en los colegios, vemos eso en los campos laborales, vemos eso en el barrio cuando no hay una unidad, no hay convivencia. Y podemos sacar incluso de esos programas o de esas noticias que desinforman muchas veces y muchas veces escandalizan porque tienen un compromiso político o un compromiso, en fin, económico. Pero de ahí podemos hacer la ley del pescado, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y como dice también, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. E incluso sin caer en satanizar, ¿no?, las cosas, ¿sí? Muchas veces vemos las caricaturas, ¿no?, Tom y Jerry, y vemos cómo ahí la violencia, ¿no?, de cómo el pobre Tom, para no, ¿sí?, sufre todo eso, o el Correcamino y toda esa serie de programas, y vemos ahí cómo estallan las bombas, y nada, sí, se quemaron y siguen otra vez. Pero si eso le decía yo a mi hijo de un video de unos zombies, y le decía todas esas caricaturas que tú ves, y ese video de ese programa, eso ocurre más que ahí, en el mundo espiritual. Cuando la Biblia nos habla que debemos vestir toda la armadura, y en el mundo espiritual tenemos eso, y ¿qué es lo que vence nuestra fe? ¿Y qué es lo que vence? Tener la palabra de Dios. Y lo llevo a que él, viendo ese comparativo, ve cómo Dios le da sabiduría cuando tiene inconvenientes en el colegio. Pero, mis amados, continuando nos dice que no debemos conformarnos, es decir, como tener la forma y adaptarnos al mundo. No podemos. No debemos, nos dice aquí la palabra de Dios, no debemos conformarnos, tener la forma de esta sociedad de espaldas a Dios. Y también nos dice, no os conforméis a este siglo, y nos dice también quiénes pueden obedecer, aparte de los que se presentan como sacrificio vivo a Dios, segundo los que no se conforman a la cultura, a la tradición de la sociedad, los que son transformados por medio de la renovación de la mente. Transformar la mente. ¿De qué manera usted piensa? A la manera de la sociedad del mundo, ¿sí?, que nos muestra un paraíso, pero no el paraíso que Dios creó, ni el paraíso en el cual Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás, no, en la cual te dicen, no, usted se casa y no, eso usted no va a tener problemas. Y vemos igualmente en ese programa de competencia, cómo dos personas que no se conocen terminaron
teniendo relaciones, sin conocerse, sino en una y conversar. Esa es una forma en la cual los jóvenes le están diciendo, mira, si tú tienes necesidad de afecto o tener relaciones, mira, te gustó y listo, ya. No, pero no hay compromiso ni respeto, ni a ellos mismos ni a la otra persona. Pero eso es lo que quieren que los jóvenes piensen, de que la promiscuidad, y si se habla de la promiscuidad y se desautoriza de que eso está malo, entonces esa persona es la que es contraria o la que es aburrida o la que está en contra de ellos. Vemos eso, la falta de transformar la mente. Por eso, ¿quiénes pueden vencer el mal con el bien? Los que se ofrecen y se presentan todos los días como sacrificio vivo. Segundo, los que no se conforman a este mundo apartado de Dios, y los que están transformados por medio de la forma de pensar según Dios, tener la mente de Cristo basada en la palabra de Dios. Y una segunda pregunta, que es en la cual vamos a disertar y desarrollar: ¿cómo vencer? ¿Cómo puedo vencer el mal con el bien? Si ya yo soy una persona que me presento todos los días ante Dios, si soy una persona que no me conformo a este mundo, si soy una persona con una mente transformada, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer el mal con el bien? ¿Sí? Y encontramos, mis amados, la respuesta que la Biblia misma da. La Biblia se responde a ella misma, porque es palabra de Dios. Y nos dice el versículo 14 del capítulo 12 de Romanos, versículo 14 del capítulo 12 de Romanos: bendecid a los que os persiguen. Bendecir, hable bien de las personas que lo acorralan, que lo hacen sentir que ya no hay salida, que lo hacen sentir que está fuera de lugar. Bendiga, hable bien, sea un familiar, sea un compañero, sea cual sea, bendiga. Bendecir a los que os persiguen. Ahora, aquí habla de perseguir, ¿sí? No quiere decir que le vaya a alcanzar a usted. Pero ¿cómo se siente usted cuando usted sale y usted de pronto mira hacia atrás y hay una persona a cierta distancia detrás? Y usted sigue y todavía sigue esa persona detrás. Y usted sigue y todavía sigue detrás. ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? Y coge usted un vehículo y de pronto llega ahí, y cuando llega esa persona otra vez ahí. ¿Y qué se siente? Algo quiere esta persona conmigo. ¿Qué estará pensando? ¿Sí? En la ley eso es un delito. Acoso es un delito, tal cual. ¿Sí? Sentirse usted así. Mire que no habla de que lo va a alcanzar, sino ahí. Lo hace sentir vigilado, observar. Y eso es lo que ocurre con usted, conmigo, como hijos e hijas de Dios. Hay un mundo que te está observando cómo eres como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Y eso no quiere decir que ahora usted va a decir, no, corra las cortinas, usted no tiene nada que esconder. La Biblia, por el contrario, la Biblia dice que usted es luz y es sal. Así nos sentimos muchas veces. Y debemos bendecir a esas personas. Bendecir. Pero también, ¿qué debemos hacer para vencer el mal con el bien, aparte de bendecir? Dice lo siguiente, dice también la otra parte del versículo 14. Dice, bendecid y no maldigáis. Primero nos dice bendecir a los que os persiguen, y después nos dice bendecir y no maldigáis. No maldecir. No desear el mal a estas personas. No desear el mal. No desear el mal. Encontramos una tercera: no pagando mal por mal. Hay una ley de la retribución, pero esa no le corresponde a usted hacerla. Versículo 17 de Romanos, capítulo 12. Dice, no paguéis
a nadie mal por mal. Hermoso, hermanos. Aquí nos dice, no paguéis a ese papá que no respondió mal, no pagues hacia tu mamá que no te cuidó. Y vemos tristemente noticias de las cuales esos padrastros dañando, golpeando de manera inmisericordia una criatura, pagando mal por mal, porque ve en esa criatura al papá de su pareja, pagando. Aquí no dice, no paguéis a fulano, a fulana, no, a nadie, mal por mal. Pastor, pero mire lo que nos decía en la ley del talión. Con calma, eso es otro tema, y lo podemos conversar. ¿Sí? Y eso es lo que habla de la retribución. Lo que el hombre siempre sosiega, pero eso no te corresponde a ti hacerlo. Adiós. Vamos con calma. Encontramos, no paguéis a nadie. Ahora, ¿a quién vas a colocar allí? Y Dios te está diciendo, ojo, no pagues a esa persona mal por mal. ¿A quién? Hay personas que en los trabajos andan renunciando porque se encuentran con personas en las cuales les han hecho daño y pagan, y el daño se lo hacen ellos mismos. Pagar mal por mal, no pagando mal por mal. Y luego nos dice un cuarto forma de vencer, procurando lo bueno delante de quién? De todos los hombres. De todos los hombres, no procurando lo bueno en la iglesia. No solamente procurando lo bueno delante de los míos, no, en todo lugar. Procurando lo bueno delante de todos los hombres. Dice la parte del versículo 17 del capítulo 12. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Todos. Ahora, todos, hermanos, todos. Por eso no es para cualquier cristiano, porque no todos los cristianos lo están cumpliendo y no todos lo van a cumplir. Por eso primeramente el apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y luego nos habla de quiénes, los que se presentan, los que han renovado, los que han sido transformados y siguen siendo transformados. Es que usted no sabe lo que siempre les he compartido. Usted no sabe lo que esa persona me dijo o me hizo. Ya Dios lo sabe. Usted no tiene que recordarlo ni decirlo, Él lo sabe. Encontramos también una quinta. Estad en paz con todos. ¿Quiénes? Los hombres. ¿No dice algunos? Con todos. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de quiénes, de vosotros. No dice de Dios, No. De vosotros, de usted y de mi persona, estar en paz con todos los hombres. Imagínense, en paz con todos. Y esto, el mundo no va a estar nunca de acuerdo. Que cuando a usted le hagan un mal procedimiento, usted en lugar de demandar, usted diga, no, yo quiero perdonar. Y hay familias que no, ¿cómo usted demande eso, mejor dicho? No, ¿cómo? No, usted quítele. Estar en paz para con todos. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? No os venguéis. No os venguéis. Versículo 19. Versículo 10. No os venguéis vosotros, ¿qué? Mismos. Usted. Y vemos, como les decía en esa serie, en esas películas, ¿no? Que lo que se trama es eso, la venganza, como me hizo, si supiera. No hace mucho un cantante de música popular decía que lo habían amenazado, decía en público y después se excusó, decía: los que me quieren mi mal saben que ya les conocemos los nombres y los que están conmigo los van a mandar a matar. Pues un cantante
decía eso en forma pública. Y como muy claramente sabemos que hoy las redes sociales no tienen rostros, pero sí tienen palabras tóxicas, palabras que destruyen, que denigran. Y luego salió disculpándose ante su afición, pero lo dicho está. Venganza. Y después de la venganza, la retaliación. Dice, no se vengan ustedes, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Luego encontramos lo siguiente, mis amados. Amado hermano Andrés, pero eso dice sobre los deberes. Pero sí ha habido hechos. Ha habido hechos en los cuales hayan cumplido esos deberes. Pues sí, mi amado. Pues sí, claro que sí, claro que sí. Hechos de bondad que vencen el mal. Encontramos en este caso en el versículo 20 del capítulo 12 Romanos. Dice, así que si tu enemigo tuviere ¿qué? Hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, amigo. Ahora coloquémosle nombre a esos actos de bondad. Dice la palabra de Dios un hecho maravilloso de bondad, en la cual nos dice en Lucas capítulo 9 versículo 56, cuando Jesús ya iba a ir a Jerusalén para ser arrestado, en fin, dice que envió a sus discípulos de dos en dos para preparar el lugar donde iba a estar, y llegó a una aldea de samaritanos. Y dice ese pasaje que los samaritanos dijeron, usted acá no entra. Y dice que dos de sus discípulos, ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Los hijos del trueno, Jacobo, Juan, dijeron, Señor, permítenos pedir que descienda fuego y los consuma. El Señor dijo, no. Sigamos a otro. ¿Cuántas puertas se te han cerrado? ¿Sí? ¿Cuántas puertas de trabajo se te han cerrado que te dijeron, sí, te vamos a llamar? ¿O cuántas bendiciones te han estorbado? ¿Y cómo ha respondido usted? Dice, Jesús no respondió diciendo, oh sí, vea, hasta me recordaron la escritura, ¿verdad? Que hizo Elías, ¿no? Pasemos a otro lado. Hechos de bondad. Venciendo el mal con el bien. Encontramos también, mis amados hermanos, para avanzar ese hecho de bondad, nuevamente Jesús, nuestro Señor. En Lucas capítulo 22, versículo 50, ¿se acuerdan? Malco era uno de los que venían a arrestar a Jesús, y Jesús les dice, como un delincuente, como un ladrón habéis venido contra mí, todo este tiempo he estado con vosotros. Y dice que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. ¿Y qué dice ahí el pasaje de Lucas capítulo 22 versículo 50? Que Jesús, tomando la oreja, lo sanó. Lo sanó. Imagínense usted orar por esa persona que le hace la vida imposible, y para que sea sana. Sí. Ahora avancemos. Encontramos, usted me dirá, pero era Jesús. Sí, pero en su humanidad. Pero para encontrar también encontramos a David, que perdona la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 22, en la cual David estaba en la cueva con sus hombres y Saúl entra a la cueva por necesidades fisiológicas,
y David corta un borde del manto y después siente temor por lo que hizo, y luego Saúl sale y a cierta distancia David dice: aquí está, sea Dios entre usted y yo, pero mi mano no sea con usted. Le perdona la vida. Ahora usted me dirá: bueno, David estaba de buenas, de buen ánimo, ¿no? Estaba de buen ánimo y por eso le perdonó la vida a Saúl. Pues déjeme decirle que en el primer libro de Samuel igualmente nos dice el capítulo 26, versículo 1 al 25, que nuevamente David le perdona la vida a Saúl. A Saúl. A Saúl. A Saúl. Hechos. Pondré mi mano sobre el ungido de Dios. El que Dios ha escogido. A quien Dios ha puesto. Y encontramos, mis amados, perdonar. Luego encontramos, mis amados hermanos, el caso de uno de los diáconos que tenía una elocuencia. Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 58, en la cual ahí estaba un joven llamado Saulo de Tarso. Y que él va, este hecho en el cual Esteban, en vez de recibir las piedras y empezar ahí a denigrar y va a decir: veo los cielos abiertos, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Esteban. Hechos de bondad. Y luego vemos hechos de bondad en Job. Sus amigos, que eran los mejores amiguis para acá, después de 7 días en silencio, rompen el silencio después de escuchar a Job para cuestionarlo, para señalar y imputarle pecado, que él estaba así por pecado. Sí. ¿Y qué hace Job? En Job capítulo 42, versículo 10, que él ora por ellos. Ora por ellos. Y ellos son sanados. Hechos de bondad. Luego encontramos, mis amados hermanos, hechos de bondad, el de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 27, versículo 34, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Es que ellos sí saben lo que hacen, pero se refería a su condición de pecado, que ellos no pueden salvarse. Usted no se puede salvar por usted misma, por usted mismo. Usted no puede cambiar esa maldad que nos lleva a afectar a otro y destruir a otro, solamente a través de recibir el perdón de aquel que estuvo en la cruz y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y encontramos así, mis amados hermanos, el caso de Samuel, cuando Samuel es rechazado, que ya no él sea el juez ni el profeta, ¿sí? Y él se siente igual que en fin, rechazado. Y el pueblo le dice: Samuel, no dejes de clamar, de orar por nosotros. Y dice Samuel: no peque yo contra Dios dejando de clamar por ustedes. Si usted no cumple esos deberes, está pecando contra Dios y su vida espiritual no va a ser una vida florecente, una vida fortalecida, vigorosa espiritualmente. No es fácil, mis amados, es presentarnos todos los días allí, es ser renovados y transformados para obedecer esto. Amado Dios, gracias. Señor, estamos en los últimos tiempos y tiempos malos, Señor, en la cual la maldad, Señor, se camufla, se disfraza, se maquilla como derechos o libertad, y son libertinajes, Señor, en la cual a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, presentándonos delante de ti, transformados, pero de igual manera, Señor,
no conformándonos a este mundo. Señor, y cuando nuestros hijos, nuestras hijas nos pregunten, ¿todo eso ocurría en tu época, papá o mamá? Sí, Señor. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Guardaste silencio? ¿Qué hiciste tú? ¿Fuiste partícipe? ¿O venciste el mal haciendo y obedeciendo a Dios? Ayúdanos a obedecerte, Señor, para tocar vidas y más aún las personas que tú nos has confiado. Por tu nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.